Gracias. Gracias, Jaime. Bueno, voy a empezar por la presentación de rigor de todos los congresos. Soy Joaquín Molina. Me conocen en las redes sociales por Quino Paquino. Me conocen por la foto del gato. Si antes de que me preguntéis no ha podido venir. Trabajo para una de las mejores empresas de antivirus del mundo. Es la fabricante Note 32. Y bueno, también tengo un pequeño negocio personal. Escribo en un blog y pues un poco aquí pues las tecnologías que manejo y las certificaciones que manejo. Antes de empezar, quería dar las gracias a la organización, a Jacobo, a Jaime, a todos los sponsors, a los asistentes, porque montar un congreso como este es muy complicado. Tenemos gente de 10 países diferentes, todos vosotros, muchos sponsors, mucha organización, mucho trabajo. Y agradecer el trabajo que hace Dragon Heart, no solo para este evento, sino durante todo el año, con todas las formaciones que hace, con todas las iniciativas de seguridad. Entonces creo que se merece Jaime un aplauso muy grande también. Jaime, si no lo conocéis, esa persona mayor con el pelo canoso. También está todo su equipo. Antes de nada, siempre cuando hago las presentaciones me gusta decir que soy de España, este es el mapa de España, y me gusta decir de dónde soy, porque estoy muy orgulloso de mi tierra. Este es el mapa de España, el centro sería Madrid, lo que suele ser más conocido, donde está la cabeza de la chica de Barcelona. Como podéis comprobar, esto es un mapa de las temperaturas. Entonces, ese punto rojo caliente rozando el infierno es mi ciudad, que es Murcia. Para que os hagáis una idea de cómo es mi ciudad, estamos en el mismo meridiano que el Silicon Valley. ¿Todos conocéis Silicon Valley? Entonces, a mí me enorgullece creer que tenemos algo que ver con el Silicon Valley. Por ejemplo, en Silicon Valley son muy famosas las plantaciones de vino. No sé si conocíais esto. ¿Conocíais, sí? El vino de Silicon Valley. En mi tierra también es muy famosa otro tipo de plantaciones, pero la gente se la fuma. Silicon Valley, por lo que está conocido, es por todo el tema de la empresa tecnológica, ¿no? Las grandes empresas, HP, Microsoft, Cisco. Hay pues un gran nido de empresas de tecnología, ¿no? En mi ciudad también. Está Pepe el electricista y Juan, que te libera el móvil. Entonces, para que hagáis una idea de nuestro parecido con Silicon Valley. Para entrar en materia, la charla que voy a dar, voy a hablar de honeypots sobre todo y voy a hablar algo de hacking, porque sé que los asistentes cuando venís a este tipo de congresos, pues está muy bien hablar de seguridad de la información, de normativa, de una serie de cosas, pero al final lo que queréis todos es ir a vuestra casa y hackearle el Facebook a vuestra novia o a vuestra esposa. Entonces vamos a hablar algo de hacking. El tema de poner hip hop, Jaime me va a matar, fue porque yo sé que Leo es enamorado del hip hop. Entonces, al primero que tuve que hackear para venir a este congreso fue a él. Es decir, cómo enfoco la charla para que esta gente me apruebe el paper y me venga para acá. Entonces, pues, también jugué un poco con el tema de las H para hacerlo más rimbombante, pero realmente no me vais a ver cantar ni bailar, a no ser que me deis mucha cerveza. Para entrar en materia, yo siempre digo que las páginas web y los congresos y todo esto está muy bien, pero lo que tenemos que hacer es estudiar. El conocimiento, al fin y al cabo, se aprende estudiando y practicando. Entonces, cuando uno empieza en el mundo de los honeypots, estas son las 4 referencias. A lo largo de la charla os voy a dar muchos nombres, muchas referencias, muchos procedimientos. No voy a hablar de un tema único vertical. Voy a intentar sembrar mi opinión sobre varios temas para que vosotros luego los desarrolléis. Entonces, estos libros son los principales. Si no leéis estos 4 libros, vais a tener muchas carencias. Entonces, aparte de disfrutar de esta charla, pues iros y compraros los libros. Podéis comprar por internet fácilmente. En primer lugar, para empezar ya con el tema, ¿qué es un honeypot? Que levante la mano todos los que conocéis lo que es un honeypot. Perfecto, está muy bien. Los otros que estoy durmiendo. Honeypot, la traducción literaria, creo que sería un tarro de miel. Sería algo jugoso, algo apetecible para el atacante. Yo dejo un billete de 50.000 pesos en el suelo, seguro que alguien va a venir y lo va a coger. Orientado a la informática sería un sistema, un servicio vulnerable que se pone a disposición con un fin concreto. La definición me la he inventado yo, ¿no? No está claro. Antes de seguir, ¿conocéis esta serie? ¿Ha llegado a Colombia esta serie? Es una serie que se pasa, bueno, en España la pasan por NTV.
Es una serie en la que la policía norteamericana, con mucha mala leche, deja un coche abierto con las llaves y lo graba con una cámara. Entonces incita a la gente a que se monte en el coche y lo robe. ¿No lo pasan por Colombia? ¿Sí? ¿Sí? Lo viví. Esto en España sería ilegal, porque uno no puede incitar al delito. Yo no puedo coger a una persona y decirle, oye, ve y roba en el banco. O toma esta pistola y ve y atraca a esa persona. Esto es lo mismo, estoy incitando al delito. Entonces, con los honeypots pasa lo mismo. Si yo pongo un sistema vulnerable en la red para que la gente lo ataque, imaginaros que el atacante, el hacker, el ciberatacante, consigue vulnerar el honeypot y lo usa como un arma de ataque. ¿Vale? Podría usarlo para atacar de verdad. Entonces, yo podría incurrir en un delito porque he sido yo el que he puesto ese sistema en la red. Entonces, antes de nada, hablar un poco de legislación. No sé cómo está este tema en Colombia. En España, pues no está claro. Va a un abogado y le dice algo de un honeypot y no te va a responder. Pero que sepáis que esto suele ser ilegal. Si habéis leído la literatura, es para qué se emplean los honeypots. Básicamente se emplean para desviar la atención del atacante. ¿Esto qué significa? Que yo tengo mi dirección IP, mi pool de direcciones IP de mi empresa y tengo un atacante que está intentando buscar alguna vulnerabilidad. Yo publico un WordPress falso, un tarro de miel, un honeypot del tipo WordPress, y mientras que el atacante está intentando entrar al WordPress, yo tengo mi Joomla, por ejemplo, mi sistema de producción, lo tengo a salvo. O sea, estoy consiguiendo detectar el ataque mientras que el atacante está haciendo el uso del honeypot. Esto ahora lo matizaremos, porque esto es la teoría. Detectar y aprender nuevas vulnerabilidades. Esto se usa para fines científicos. Yo pongo un sistema en la red y veo el atacante qué es lo que hace. Veo si está intentando hacer fuerza bruta, veo si está intentando mandar algún payload por la red, para buscar nuevas vulnerabilidades. Otra acción muy interesante de los honeypots es detectar nuevos malware. Ponemos repositorios FTP, ponemos repositorios SSH, ponemos software de red con el puerto 445 de los Windows abiertos para que los atacantes dejen ahí sus piezas de malware, para que cuando luego las quieran distribuir en un correo estén alojadas en algún sitio. Entonces, gracias a esto, los equipos de respuesta ante incidentes y la gente que está haciendo el reversing de malware, pues ve muestras de malware y las analiza. Para mí, obtener información sobre el atacante tipo geolocalización, IP y puertos, para mí eso no es el sentido de un honeypot. Hay mucha gente que dice, yo tengo 10 honeypots, tengo en Amazon tengo 2, en Microsoft Azure tengo 3, en VH tengo 2, tiene repartidos sensores por todo el mundo. ¿Qué estás viendo? Todas las botnets que van recorriendo todo Internet masivamente intentando hacer ataques, ¿vale? Entonces, saber que al cabo del día yo tengo 2.000 ataques y que el 70% son de China, con ver el log de mi firewall me serviría. Para mí el honeypot no es para eso. Y obtener la tendencia de ataque y países, lo típico de la gráfica. Están atacados tantos países, tantas banderas. Yo he aprendido geografía un montón con esto. Para mí los honeypots no sirven para eso. Para introducirnos también en el mundo de los honeypots se distinguen de alta, media y baja interacción. Baja interacción, ¿qué sería? Un puerto. Yo abro un puerto en un sistema, me voy a mi famoso Nmap o cualquier sistema de descubrimiento, le hago un SYN, me responde una CK, establezco un handshake y ya está. Es decir, yo detecto un puerto abierto, pero no veo un banner, no veo que es un SSH en el que me puedo conectar, no un FTP en el que puedo hacer login, es simplemente un puerto abierto. Los de media interacción serían sistemas en los que me permiten realizar alguna acción. Por ejemplo, si es un FTP, puedo hacer un LS para ver el directorio. Y luego hay sistemas muy complejos de alta interacción que emulan sistemas complejos, como puede ser un WordPress completo, en el que yo te pongo el WordPress y es un WordPress de verdad. Entonces el atacante puede hacer clic, 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 clic. Entonces los honeypots se clasifican de este tipo. Más fácil implementar los de baja interacción, así sucesivamente hasta arriba. Si queréis hacerme alguna pausa, alguna pregunta o interactuar conmigo, menos tocarme, pararme, lo que queráis. Este sería el honeypot más sencillo que se me ocurre. ¿Qué hace este honeypot? Usa la herramienta Netcat,
Se pone en modo listening, abre un puerto 23 y todas las conexiones que entre me las manda un fichero de telnet. Esto es primero de socket. Esto cuando se estudia en redes, lo primero de socket que se hace esto. Esto sería el honeypot más básico. De esta manera, un atacante, si hago eso en mi Linux, un atacante, si me hace un escaneo de puertos, vería el puerto 23 abierto. Cuando se quisiera conectar, vería que no hay nada detrás. Otro honeypot muy conocido es Kipo. ¿Cuántos de vosotros conocéis Kipo? Ya menos. Kipo es el honeypot por excelencia. Cuando uno quiere meterse en este mundillo, busca en Google y es Kipo. Kipo emula ser un servidor SSH. Entonces, en la mayoría de los sistemas, en la mayoría de las redes, empresas, usamos puertos para conectarnos a la red, para administrarla en remoto. Yo llego un sábado por la tarde y quiero actualizar un servidor, me conecto por SSH. Kipo emula ser ese servidor. Kipo no deja de ser un proceso corriendo en un sistema, pero tiene un frontend denominado Kipo Graph que me da la parte de frontend gráfico. Entonces me muestra cosas curiosas. Me muestra los comandos que han ejecutado los atacantes. Aquí están intentando ver la versión del sistema operativo, me están intentando ver la IP, me están intentando ver la memoria que tiene el dispositivo. Entonces, de esta manera, yo puedo ver qué es lo que está haciendo el atacante de manera gráfica y sencilla. De esta manera, puedo ver, esto es con clic, ¿vale? Podéis ver el usuario que han intentado usar y el password. Kipo se puede configurar para que responda a una clave concreta. Por ejemplo, root o root 12345. Pero también puedo decirle, al segundo intento de clave, déjalo entrar. Entonces tú pones root 12345 y no entra. Y luego pones root, mi mamá me mima y entra. Entonces, de esta manera podemos conseguir una lista de contraseñas. ¿Tiene valor tener hoy en día una lista de contraseñas más usada por los atacantes? En Internet hay cientos y miles de listas de empresas mucho más fuertes y mucho más atacadas que la mía. Entonces, para mí, personalmente, saber esto no me reporta valor. Aquí podemos ver tipos de sesiones, porque puede ser que haya gente que esté probándose muchas veces. Cuando hay muchas sesiones es porque están haciendo algún tipo de ataque de fuerza bruta, pero por el timeout no detecta que es el segundo y por eso suben mucho las conexiones. Aquí veríamos la IP, de dónde viene. Es muy bonito. Le dices a tu jefe que está trabajando sobre esto, pues lo mismo te deje echar un rato, pero para mí no sirve para nada. ¿Hasta ahora bien? ¿Mi castellano lo entendéis? Aquí os paso otro honeypot que monté hace poco, hace un año, que imita ser una cámara de link. Entonces yo, como sé que el internet se usa solo para la música, pues puse una imagen que aparentaba ser el escritorio de un adolescente. Un escritorio, con pósters, con la ropa por ahí tirada, pues como tenemos toda nuestra ropa cuando éramos adolescentes, hace un par de años. Y el honeypot, además, cada 5 segundos refrescaba la imagen. Entonces parecía que había una cámara de verdad. ¿Cuánta gente creéis que estaba por todo el día dándole el F5 para ver si conseguía ver a la chica pasar por ahí? O sea, fijaros la gente cómo está. Al día tenía unas 800 conexiones. De gente que se metía aquí a la webcam a ver si veía pasar Kelly Secret Webcam. O sea, fijaros, por favor. Este honeypot por detrás te hacía toda la gestión de logs, te decía qué intentos habían tenido de ataque, pero sí que es cierto que no conseguí información de ataque. Lo único que conseguí es conexión de gente pues, medio pervertida. Otro honeypot que también se suele usar mucho es su pasado en PHPMyAdmin. ¿Conocéis todos PHPMyAdmin? Es para que no dormáis, no es por otra cosa. PHPMyAdmin, el sistema legítimo, es una página web en PHP, es un frontend para administrar MySQL. Entonces, cuando hacéis implementaciones básicas de PHP, Apache, MySQL, el típico WAMP, pues se suele instalar el PHPMyAdmin para crear la base de datos y todo esto. Entonces, esto es un honeypot que imita un PHPMyAdmin completo, en el que yo me creo bases de datos y tablas, Colegio del Olivo, Caca de la Vaca, no sé. Voy poniéndole nombres raros, entonces veo cómo el atacante me tira exploit, me tira intentos de vulnerabilidades, de atacar vulnerabilidades, porque se cree que es un sistema PHP. Realmente detrás no hay nada. Realmente detrás no hay nada. El propósito de este honeypot sería científico. Es decir, ver cuáles son los ataques que hay ahora mismo en tendencia. Luego demostraré que es un poco difícil, pero este sería científico.
de investigación. Muy curioso el PHP. Este otro, lo he puesto en pequeño, pero os publico la dirección de mi página. Sería algo parecido como el Netcat. Es simplemente en PowerShell. ¿Quién ama PowerShell? ¿Nadie? ¿Quién amaría PowerShell si cobrara 50.000 euros al año? Vendido. Yo aquí simplemente lo que hago es levanto un socket, levanto un puerto en mi sistema Windows y cada 5 segundos le digo al firewall de Windows que me haga un log si alguien ha intentado conectarse. Como es un puerto que detrás no tiene nada, significa que alguien está buscándome los puertos en el sistema. Automáticamente me banea la dirección IP y me manda un correo. Esto sería un honeypot, pero además me sirve de manera defensiva. Es decir, no solo he detectado que tengo un tipo haciéndome un escaneo de puertos, sino que te he bloqueado la dirección IP y te mando un correo. Entonces esto, pues con 4 líneas de PowerShell os la bajáis y podéis implementar este honeypot o este intento de honeypot. Hoy en día el mundo de Linux ya no es lo que era antes. Ahora mismo hay distribuciones siguiente. Entonces hay una distribución específica para temas de honeypot en los que si queréis empezar a jugar con todo esto que estoy diciendo, no tenéis que leeros ni los 4 libros que os he puesto. Os bajáis HoneyDrive, es un OVA, lo virtualizáis con un VirtualBox, con VMware, con vuestro hipervisor favorito, y aquí tenéis todo el conjunto de herramientas. A mí no me gusta usar mucho estos frameworks o estas distribuciones porque no sé realmente lo que tienen por debajo y aparte por lo que comentaba ayer el compañero, que la gracia de esto no es ponerte el chip, la gracia de esto es investigar lo que hay detrás. Entonces, pues, no vayáis al HoneyDrive, iros a compilar los paquetes y instalarlos todos. Como no me hace caso, pues lo pongo. Otro de los honeypots que también se suele presentar mucho es GlassTop BF. Esto es un honeypot de interacción media en el que emula ser un servidor web. Un servidor web en el que el atacante me hace todos los requests, me hace todo tipo de peticiones, pero tiene la particularidad que responde. Responde aleatoriamente, ¿no? Entonces tú cuando humanamente atacas a este honeypot ves que la respuesta no tiene sentido. Lo típico que a lo mejor te sale un texto en chino, sale un texto en ruso. Pero todas estas herramientas están diseñadas, todos estos honeypots están diseñados para actuar contra atacantes que usan herramientas. Entonces, un atacante que usa una herramienta como Dealbuster o cualquier herramienta de crawling de directorios, pues él sí le va dando el OK. Entonces, eso puede servir para despistar al atacante y puede servirnos un poco como tema científico para ver qué ataques se están realizando contra el honeypot. Lo típico, si me están tirando una SQL injection. Entonces, el honeypot, si detecta que es una SQLI, pues le da rollo al atacante. Le da rollo, le dice ODBC driver no sé qué, para que el atacante siga. Está bastante bien. Honeypot por excelencia, el más viejo y uno de los más efectivos, HoneyD. HoneyD, formato consola, pantalla negra, me creo un sistema que va a ser del tipo Exchange, me creo un banner del sistema, emulando ser un Windows 2003. Esto es importante. Si habéis leído el libro de Paulino de NMA, pues lo trabajáis, lo sabréis, los sistemas operativos tienen una huella, un fingerprint. Uno de los más básicos es tirar un ping, tirar un ICMP y ver cuál es el time to line del paquete. De esta manera podemos ver si el sistema operativo es Microsoft, si es FreeBSD, es un sistema una manera sencilla de sacar qué tipo de sistema es. Entonces, con este honeypot, seleccionando qué es un Microsoft o qué es un Linux o qué es, conseguimos más realismo a la hora de que el atacante crea que está atacando directamente un sistema. Podemos decirle que podemos hacer un leak de información del nateo, porque casi siempre cuando nosotros tenemos servicios expuestos a Internet no los tenemos directos, los tenemos a través de un firewall o un router que hace un NAT. Entonces, de esta manera el sistema me dice el PIN y me emula cuál sería la dirección IP interna. Como podéis ver aquí, podéis setear que la acción por defecto ante cualquier conexión TCP sea reset y puedo decirle qué puertos quiero abrir o cerrar. Porque en los sistemas operativos, según cuando manda un paquete RST, que no es el primero del protocolo handshake del TCP que todos conocemos, cuando le cambiamos el orden, los sistemas operativos te responden de manera diferente. Entonces, de esta manera podemos afinar mucho. HoneyD, muy bueno. Yo me creo una plantilla con las características que va a tener mi sistema y me puedo crear 20 servidores.
Como soy de Murcia, hace mucho sol y me gusta mucho la playa, digo, ¿para qué lo voy a hacer en formato texto? Me bajo el proyecto Nova, que por debajo va Honeyday. Entonces, de una manera user-friendly, le digo, igual va a ser lo mismo que estáis viendo antes, en modo texto lo podemos ver en modo gráfico. Decimos, oye, ¿qué queremos que haga cuando hace ping? ¿Qué puertos queremos abrir? Incluso podemos configurar el banner. Aquí en el Linux SSH, en configure, pinchamos, le decimos, oye, pues ti quieres un SSH 5.1. Entonces, lo suyo es usar Honeyday. Si queréis saltaros todas las reglas y queréis ir al botón gordo, el botón gordo es Project Nova. ¿Qué pasa con el Project Nova? Que un día lo configuras mal o tiene algún problema y no sabes sacarle. Hay muchos honeypot, ¿eh? Y poco café. Google Hack, honeypot. ¿Conocéis lo que es el Google Hacking? Que levanten la mano los que sepan lo que es el Google Hacking. ¿Qué hacemos con el Google Hacking? Bueno, ayer el distribuidor exclusivo de SET para Colombia nos hizo entrega de unas licencias SET para los asistentes. Entonces, ¿quién mejor que Joaquín, que también trabaja en el SET, para que, haciéndoles preguntas a ustedes o cualquier otra dinámica, pues le haga entrega de algunas licencias? ¿Listo? Entonces te voy a entregar algunas, las vamos a distribuir entre todos los ponentes, pero... Qué bueno. Gracias, papi. Gracias, ese. Seguimos con el Google Hacking. Imaginaros que hay un fallo en un WordPress, tal versión, y tenemos una manera de explotarlo. Entonces, en vez de tener un ataque dirigido hacia una empresa para ver si tiene ese WordPress, muchas veces los atacantes o los cibercriminales buscan por todo Internet quién tiene instalado ese sistema vulnerable. Por eso decimos que aunque seamos una pequeña tienda o una gran empresa, estamos expuestos. Entonces, imaginaros que ese WordPress es vulnerable en una URL concreta, en /WordPress, /install, /CSS, no sé qué JavaScript. Entonces, si yo pongo en Google URL y pongo esa cadena, va a buscar en Google todas las páginas web en las que esa cadena contenga esos datos. Es decir, un asistente para hackers. Por ejemplo, esto es muy antiguo, el passwd.txt. Buscar eso en Internet hoy en día se supone que te va a dar servidores web que tienen expuesto ese fichero. Entonces, hay un honeypot que, conociendo esos Google Hacks famosos, emula el servicio. Entonces, yo por aquí he montado uno que es el proceso de instalación de un foro del PHP-BB. Es un sistema de foros muy común. Es muy curioso esto porque Google lo indexa todo. Entonces, nos pasa muchas veces que estás por ahí buscando cosas y te ves el proceso de instalación del WordPress. O sea, el tío está instalando el WordPress, todavía no le ha puesto la clave, Google lo ha indexado, tú lo buscas y ya se lo ha hackeado. Esto es lo que tiene Google. Entonces, el honeypot emula ser uno de esos sistemas vulnerables, como es la instalación del PHP. Luego me da un sistema de reporting que me dice, oye, pues el atacante ha intentado hacer esto, lo otro. Muy curioso este Google Hacking. Para los que, como yo, amáis Microsoft, tenéis, no sé cómo se llama. Honeybot. Clic, siguiente. ¿Qué puerto quiere usted abrir? ¿Se ha portado usted bien hoy? Siguiente, aceptar. Con esto conseguimos emular puertos. Esto te baja interacción, es decir, vamos a tener un socket abierto y le vamos a poder mandar comandos. Aquí tenéis un ejemplo de cómo me hace el sync. Me mando un hello, me hago un thing. Pero bueno, son honeypots que ya os digo que para mí no sirven para nada. Porque tener en la red un sistema con estos puertos es un peligro, porque a lo mejor este software tiene alguna vulnerabilidad y el atacante, en vez de caer en el honeypot, lo que hace es que nos da cera por este sistema. Tpot a Multi-Honeypot Platform. ¿Cuántos conocéis este? Que lo publicó Chema Alonso la semana pasada. Este otro sistema
que aglutina los 4 o 5 honeypots que os he dicho, GlastPF, HoneyD, Equipo, lo aglutina todo. Entonces, instalas la ISO, tienes un frontend Elasticsearch LK, Elasticsearch Logstash y Kibana, muy bonito, que te dice a qué hora estás teniendo los ataques, cuáles son las claves más usadas, pero esto tampoco sirve para nada. Ya lo veréis por qué. ¿Por qué soy tan negativo? Además, esta iniciativa es de Deutsche Telekom. Entonces, tenemos todo este conjunto de software libre en el que nos podemos pasar días y días montándolo y pasándonoslo bien y jugando, o podemos usar la ISO de un proveedor alemán que no sabemos qué es lo que... Al final vamos a usar esto, ¿no? Pero... Otro de los honeypots que también es muy curioso, Compot, emula sistemas SCADA. Ya sabéis que ahora está el hype de los sistemas SCADA, todo el Internet of Things, el Internet de las cosas, todos los sistemas de control industrial conectados a Internet con Windows XP. De hecho, hoy hay una muy buena ponencia después de compañeros. Y pues este sistema emula sistemas de este tipo. Emula sistemas IPMI, que si alguien me preguntara lo que me enviaría. Emula sistemas Siemens S27 con el protocolo Modbus. Y emula un sistema de control de una gasolinera. Este es el PLC, el Siemens, el autómata que controla. En procesos industriales, estos Siemens están conectados a máquinas, pues y desde leer temperatura, conectar actuadores, tecnología industrial. Entonces, este honeypot simula estar conectado a este equipo. Si os pilláis un software libre, un cliente de software libre de Siemens, si os conectáis al honeypot, veríais cierta información. Si os bajarais el software original, que es complicado, del PLC del 6.7, podríais actuar y podríais ver si es un depósito de agua, se podría ver alguna cosita más. La gracia con esto está en que esto fue una investigación que hizo un grupo de hackers y emulaba ser una estación de servicio, una gasolinera, en la que yo tenía varios depósitos y varias medidas, ¿no? Fijaros que yo podía actuar con él. Podía coger el nombre del tanque, arriba, es decir, era de media interacción. Yo no solo tenía un puerto, sino que yo podía meterle comandos, interactuar con él. Le puse un nombre un poco ficticio. Shodan lo pilló. Entonces, si te pones a Shodan a buscar el puerto, hay un montón. Esto tuve una anécdota muy graciosa con un colega que me hizo una investigación y yo publiqué hace un año por ahí un artículo de una gasolinera de mi ciudad en la que realmente podías entrar a echarle gasolina. Entonces me dijo, Kino, he descubierto esto, mira en Shodan, hay 2000. Y yo le dije, pero lo que tú no sabes es que son honeypots. O sea, mi amigo estaba ahí flipado con la investigación de que había pillado 2000 gasolineras y no eran 2000 gasolineras, eran 2000 honeypots. Entonces, pues que tampoco creáis mucho lo de los sistemas. Cuando veis sistemas así muy golosos, el admin, el admin 1, 3, 4, 5, pues muchas veces son empresas, pero muchas veces son honeypots y lo que es que están dando a vosotros y no sabéis. Entonces, todo está muy bien. Pero a mí me falta... Yo os pongo aquí caramelos, os pongo honeypots, pero voy a volver a lo mismo. Desviar la atención del atacante. Si yo tengo mi empresa y mi IP está aquí en Colombia y el honeypot está en la isla Trinidad y Tobago o está en Estados Unidos, ¿realmente está desviando la atención del atacante? ¿Sí o no? No. O sea, el atacante ha cogido una IP por ahí y le está dando cera. No tiene nada que ver con mi sistema. No me está protegiendo. Entonces es importante saber dónde ponerlo. Detectar y aprender nuevas vulnerabilidades. Yo tengo el honeypot. En el honeypot voy a recibir tráfico de red. ¿El tráfico de red con qué herramientas solemos monitorizarlo? Tshark, Wireshark, ficheros backup, ¿no? Vale. Entonces imaginaros un honeypot que lleva 24 horas abierto, lo metemos en Wireshark y ¿qué? ¿Y qué hago con eso? ¿Me lo fumo? Lo interesante sería poner un sistema de detección de intrusos basado en reglas. ¿Cuál es vuestro favorito? ¿Quién es ese vuestro favorito? Suricata. Snort o Suricata. Son sistemas de detección de intrusos basados por firmas que conocen el comportamiento de los ataques y nos da una alerta. Entonces, cuando yo tengo un honeypot, lo suyo es poner el IDS delante del honeypot. ¿Para qué? Para que todas las alertas que el IDS ya conoce, me las quita a mí de estudiar. ¿Vale? Entonces, llegará un atacante,
usará Metasploit, empezará a tirar exploit contra el servicio que se cree que es, pero yo no tengo por qué analizar eso, porque ya sé que son ataques de Metasploit. Pongo el IDS y que el IDS me lo diga. Oye, te están haciendo el MS0681, te están haciendo el pin de la muerte, te están haciendo esto. Entonces, todo el tráfico que a mí me quede por descubrir, sea o tráfico legítimo o tráfico 0day identificado. Me tendré que coger Wireshark, mirar todo el protocolo, entonces de ahí sacar cuáles son los payloads, ver los flags que están mal. Este trabajo es de investigación. El IDS siempre por delante. ¿Detectar nuevas muestras de malware? Ahí os digo que sí, que los honeypots sí que sirven, pero con un pero, sobre todo con un pero, estoy muy negativo hoy. Dionaea, uno de los honeypots más usados para recolectar malware. ¿Qué hacemos con ese malware? Tenemos... El tema de poner el IDS antes, puedo repetir la pregunta que te hago con el micrófono después para que entiendan bien. En el tema del honeypot antes, la idea es que bloquee los ataques o luego simplemente macheas ese ataque y lo sacas del sitio. Depende para que lo quieras. Repito la pregunta para que... La pregunta es si creemos que dónde tenemos que poner el IDS. No, si lo vamos a usar para filtrar, o sea, que el tráfico directamente no llegue al honeypot o... Claro, el sistema de detección de intrusos, como decía, basado en reglas, conoce los ataques. Entonces, si yo lo que quiero es que me quede los ataques que no conozco su funcionamiento, quítame los ataques ya conocidos. No sé si me he explicado. No obstante, con todas las referencias que he dado a mis datos, luego mandáis un correo o algo y... Entonces, pues seguía. Dionaea, uno de los honeypots usados para cazar malware. Los atacantes ven servicios en los que pueden dejar las piezas y Dionaea los recoge. Aquí tenemos dos tendencias. O hacemos reversing, cogemos el código, lo pasamos al código ensamblador, vemos todas las instrucciones y vemos qué es lo que hace el malware, o lo metemos en una sandbox, en un tarro de arena, en una caja de arena. Estos son entornos controlados, suelen ser máquinas virtuales en las que dejamos que el malware haga lo que quiera. Es decir, ponemos el típico Windows XP, cogemos el exe y le decimos clic, clic, doble clic. No es nuestra máquina, es una máquina virtual. Cuco te lo bajas, lo instalas, es muy sencillo y ya tiene todas las herramientas para que el malware, una vez que ha hecho su trabajo, saque los indicadores de compromiso, los IOCs. ¿Qué son los IOCs? Pues todos los datos de todo lo que ha hecho el honeypot. Por ejemplo, si ha abierto un proceso, eso es un indicador de compromiso. Si ha abierto un puerto o se ha conectado a un ordenador que está en Rusia. Todo eso, el honeypot, porque tiene detección de procesos, tiene detección de red. Todo eso lo aglutina y me da un informe bonito. Muchas empresas de análisis de malware pues, usan herramientas de este tipo. Es decir, Cuco no es un honeypot, pero suele ser el resultado de cuando tenemos un honeypot para tratar malware, suele ser la primera vuelta que le damos. ¿Cuál es el problema como esto? Te guife la leche. O sea, te tiras todo el día poniéndole eso al gato y el gato te... El malware detecta si estás en un sistema sandbox o no. No quiero hablar ahora de técnicas de protección de malware, sino de técnicas de que el malware sepa que estás en una sandbox, que es diferente. Por ejemplo, es muy raro que vuestro sistema de escritorio, vuestro Windows 8, Windows 10 o vuestro Mac, es muy raro que esté sobre un VirtualBox. Si estáis en un entorno de empresa donde virtualizáis el escritorio, estaréis en un Hyper-V o estaréis en un VMware o en un KVM o lo que sea. Pero en un VirtualBox, ¿quién tiene el Windows en el VirtualBox para trabajar? Nadie. Los drivers del sistema cantan mucho. Entonces, cuando ejecutas el malware en esa máquina virtual, el malware mira estos datos y dice, que seguramente esto es alguien que quiere saber lo que yo hago. No hago nada, para que no descubra cómo funciono. Otra de las cosas que hace cuando montéis máquinas virtuales, ¿de cuántos gigas le dais? ¿20, 40, 50? ¿Cuánto tenéis el Kali Linux en el VirtualBox? ¿Sí? En vuestros sistemas de verdad, en vuestros Windows de trabajo, ¿quién tiene un sistema hoy en día con 50 gigas? O sea, ¿quién trabaja con un 486 hoy en día? Nadie. Entonces, de esta manera, el malware detecta que está siendo jugueado y se para. El malware detecta contenido en el portapapeles.
Todos los tenemos, todos a lo largo del día usamos control C, control V, control copiar, pegar. Eso el malware lo mira. Mira si tenemos Python, porque el cuco, la máquina virtual con el cuco en este caso, se comunica con el servidor mediante un proceso en Python. Entonces, un usuario normal de ofimática no usa Python, ni tiene Wireshark instalado. Entonces, el malware, cuando detecta que hay este tipo de ficheros, dice, hasta luego, me paro. Detecta si tiene el Office, detecta si tiene instrucciones de que está siendo debugueado, y ya de aquí paro porque no, esto es infinito. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Siempre montarlo antes, después del IDS, del WAF. Esto lo dejo a vuestro criterio. Cada uno tiene vuestro mapa de red, vuestra topología, vuestro perímetro. Poner un honeypot en vuestra red de servidores es delicado. O sea, pensar si os hackean el honeypot. También pensar en la regulación, en que puede ser que sea ilegal. Pensar en que si lo ponéis en otro país no sirve de nada. Entonces a esto hay que darle un poco de tema. Luego, ¿cómo nos conectamos al honeypot? Yo cuando me conecto al honeypot para recuperar la información, a mí me da yuyu hacer un SSH contra el servidor. Porque yo no sé si hay un tío más listo que yo y se ha hackeado el honeypot y está esperando a que yo entre para pagarme. ¿Qué es lo que hago? Uso virtualización, entonces uso un sistema operativo, sea Linux o sea Windows, con un segundo disco. Entonces todos los logs y toda la información la guardo en un segundo disco. Entonces yo tengo un proceso por la noche de recolección de información en el que paro la máquina virtual, cojo el segundo disco, me lo monto en mi máquina de control, dumpeo todos los ficheros, se lo vuelvo a añadir al honeypot. ¿Entendéis? Yo no me conecto por RDP o por SSH al honeypot nunca. Estando la máquina apagada, desconecto el segundo disco de datos y así me evito que haya algún proceso malicioso que esté esperando para que yo le dé, para que yo vaya y haga un LS a ver el malware que hay y me esté dando. Regeneración. Todas las noches cuando hago eso regenero el honeypot. Tengo una plantilla en VMware o en Hyper-V que me regenera el honeypot de casa. Para que sea ese comprometido y me han instalado un malware, me han hecho alguna perrería, que no pase nada. Estos dos casos los tenéis en mi página. Si buscáis inseguros en Google, pues si ponéis Kinuma Kino se os olvida. Inseguros. Y tenéis código en PowerShell para hacer eso. Me cojo una plantilla, me la pongo online, me hago un disco duro, me la bajo, o sea, lo tenéis todo hecho. Y como siempre, pues pensad con la cabeza. Ya sabéis los hombres con qué pensamos, a veces no es suficiente. Hay que pensar con la cabeza. Entonces, para acabar ya un poco este rollo, os he montado un rollo aquí a las 8:30 de la mañana que tela. Vamos a ver la parte de atacar al atacante. Es decir, ¿cómo podemos usar todos estos sistemas para atacar al hacker, o al hacker, o al script kiddie, o a quien sea? Esta la comentaba ayer, esta es del sábado 16 de septiembre. Sábado 16 de septiembre fue ayer. No sé si conocéis Burp. ¿Cuántos conocéis Burp? Los que estáis haciendo auditorías de seguridad conocéis Burp. Burp es un proxy de interceptación. Yo tengo una página web, voy a acceder a mi empresa, pero pongo el proxy en medio. Entonces, el request que le hago a la empresa pasa por el proxy. Yo veo todos los datos que hay en el get, veo las cookies, puedo manipular cosas, esto llega al servidor, me vuelve la información, es decir, Burp lo ponemos entre medio de nuestras conexiones HTTP, web service y tal. Entonces, ayer salió un fallo en el Burp que tiene una ejecución de código remoto. Entonces, un atacante podría simular tener un fallo en su página web. Nosotros, como editores de sistemas, que estamos siempre buscando el lío, usamos nuestro Burp y decimos, anda, vamos a atacar a este tío. Y lo que estamos haciendo es que mediante un JavaScript, está aprovechando una vulnerabilidad de Burp y nos está hackeando a nosotros. Esta salió ayer. Y por supuesto que el código del 0 day, o sea, el código, está el parche, pero el código no está libre. El código habrá que irse a una casa, habrá que pagar, esto valdrá mucha pasta. Pero como veáis, como una herramienta que es para atacar, como nosotros podemos ser atacados. Os pongo este ejemplo. Esto es el típico ejemplo de ataque comilla. Estás trabajando, pones el codo y le das a la comilla y salta la SQL injection. Tenemos un campo de departamento, le ponemos una coma y el SQL Server me dice, oye, no estás sanitizando el campo, ¿no? Cuando veáis una página web, esta página tiene una SQL injection. Entonces, si yo publico esto en Internet y alguien está buscándolo, ojo, porque a lo mejor alguien que me quiere dar cera con el Burp. Bomba pesada de este señor. ¿Esto qué es? ¿Qué hace este código? Así rápidamente.
me crea un gzip de 10 megas que de comprimido son 10 gigas. Me hace una pequeña instrucción en PHP que me dice, oye, si el user agent, si el campo que identifica el navegador es una herramienta de Hacker, Nitto, SQL Map, W3AF, muéstrame el contenido, el giga del content, muéstramelo en gzip y muéstrame los 10 gigas. Es decir, que si yo pongo en un directorio de mi, de mi sistema, pongo nóminas o salarios.gzip, ¿creéis que el atacante lo va a abrir? O si pongo claves.gzip, ¿creéis que lo va a abrir? Si pone claves.gzip, un hacker lo va a abrir seguro. ¿Qué le va a pasar? Que se le va a poner 10 gigas al navegador y posiblemente el navegador se le vaya a tomar por saco, seguro. Es una manera de atacarlo. Otra manera muy... Esto tiene más de 10 años y es el framework, esto es el Metasploit, digamos, de los navegadores. Esto es un framework que crea un JavaScript malicioso que se pone entre medio del usuario y el navegador. ¿Cuántos de aquí conocéis BIF? Esto es de Kali, o sea, lo veréis. Muy sencillo. ¿Qué hace BIF? Una vez que el atacado, ha pulsado el JavaScript o la página web con el JavaScript, tú tienes acceso a todo este tipo de operaciones. Puedes inyectarle desde un payload a Metasploit, puedes decirle que te haga una web shell inversa mediante ingeniería inversa, que te muestre que es una actualización de Java, pero realmente eres tú por detrás. Es decir, una vez que tú tienes que alguien te ha pinchado sobre esto, estás casi seguro que lo tienes en tus manos. Te hace un isconfig, ves cuál es tu dirección IP. Hace doble clic en el símbolo de BIF. Se te abre BIF y te dice, oye, aquí está la dirección del JavaScript. Te coge una de las URLs de ejemplo y con cualquier persona que entre a esa URL y no tenga un buen antivirus como el DS, te lo habrá cepillado. Aquí en este ejemplo dije que en el navegador de la persona que había comprometido que le mostrara una pantalla de Gmail. El hacker, una Gmail, está hackeando, de repente te sale Gmail, pues vosotros no vais a caer. A lo mejor algún tontico sí. Pone usuario y contraseña y luego en el BIF te dice esto. Pero esto es BIF. Pero entonces, ¿cómo uno la posibilidad de usar BIF, de usar este framework con lo de los honeypots? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo hago que un atacante pinche en esa página web? ¿Perdona? Y que lo navegue. Vale, sí, muy bien. Es que si te lo tiro lo... Vale, yo había pensado algo un poco más sofisticado. ¿Qué es con Mouse Security? Mouse Security, ¿qué es? El firewall de aplicación web gratuito por excelencia del software libre. Yo puedo decirle que ante un header user agent una herramienta de hacker, automáticamente me haga una redirección a ese JavaScript. ¿Eso qué significa? Que cualquier atacante que caiga en una regla de mi WAF no le va a salir un 500 internal server error o un 404, no. Me lo voy a llevar al BIF. Este sería el esquema. Yo tengo mi Apache con mi Mouse Security. Mouse Security se instala en 5 minutos y hace competencia a hardware de entre 2.000 y 50.000 o 20.000, 200.000. El atacante entra a mi sistema, Mouse Security, mediante una de sus reglas, detecta que el user agent es malo, que me está metiendo una SQL injection, que me está haciendo cualquier ataque conocido. Me lo balancea a uno de los honeypots, lo tengo ahí entretenido con el GlassTopF buscando fallos en el WordPress y yo mientras lo que estoy haciendo con el BIF es intentar hackearlo. ¿Vale? ¿Entendéis este sistema? Espéralo. Aquí lo suyo es que los servidores de producción y los servidores de honeypot estén completamente aislados por firewall. También para hacerlo más realístico, más realista, pues usar HTTP Trap para copiar la página web, para que el atacante realmente se crea que está atacando una página web de empresa. ¿Sí? Así está así, aquí está así. ¿Sin esto? Sí. Sí. Lo que pasa es que si lo aíslas, casi seguramente lo vas a poner en un servidor con una IP pública de afuera. De esta manera sí que estás compartiendo el perímetro. Lo que pasa es que hay que tener valor y saber, porque si este tío es bueno y este firewall
No lo haces bien, si te salta producción, tela. Ya sabéis que si el atacante detecta que es un honeypot, lo más seguro es que se cebe. Es como cuando tenemos ataques de denegación de servicio, cuando empezamos a dropearle las peticiones, vemos que conforme estamos dropeándolas, suben. Entonces hay que dar cuidado con todo esto. Resumen, tenemos honey system, tenemos sistemas completos, honeypot, para distraer. Tenemos honey tokens, por ejemplo, elementos de una tabla. Imaginaros que yo tengo mi tabla de usuarios de mi MySQL legítimo, pero me creo un usuario Kino Maquino, clave Kino Maquino, que no es legítimo, que no accedo a nada. Pero yo lo monitorizo con el WAF. Entonces, si el WAF, porque el WAF, el firewall de aplicación web, detecta request y response. Entonces, si detecta en una response, en una respuesta del servidor, detecta un dumpeo de la base de datos, le digo que no, que lo cambie. Entonces, puede ser que me hayas clavado una inyección, pero el WAF te va a cortar la salida. URL, lo típico. Yo una de las cosas que hago cuando monto sistemas CMS, el hardening, es cambiar la dirección del admin. Si en WordPress que es WP admin, pues eso cambiarlo, porque el atacante lo primero que va a hacer es mirar allí. Entonces, si detectáis que alguien no accedió a WP-admin y vuestro sistema no es así, os lo lleváis para el honeypot o le atacáis. Y luego lo típico de los honey files. Podemos meterle el fichero de las claves, podemos meter cualquier sistema de Office que lleve por detrás algún payload de Metasploit, confiando en que no tengan el antivirus bien conectado. Entonces, pues creo que esto es el resumen de todos los sistemas que podéis utilizar, que podemos usarlo para la parte defensiva, podemos darle una vuelta para atacar. Ya sabéis que por mucho que nos estén atacando a nosotros, nosotros no podemos atacar. Esta es la desventaja que tenemos con los cibercriminales. Pero bueno, podemos hacerlo y creo que esto es todo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a cada uno de ustedes nos va a dar una palabra y Kino nos va a hacer un freestyle sobre esa palabra. Nada, dime. Que si puedes devolver el último slide para el tema del contacto contigo. Igual creo que es el único Kino Maquino que hay en internet, entonces. Preguntas. Vamos a dar licencias a quien pregunte, entonces. Buenos días. Tengo una pregunta. ¿Qué recomiendas para hacer integración de un IDS con un honeypot? Por ejemplo, para que bajo ciertas circunstancias el IDS redireccione el tráfico al honeypot, o a nivel de un ataque de negación de servicio también, ¿cómo podría desviar tráfico a un honeypot? ¿O qué recomendaciones hay a nivel de herramientas y demás? ¿Tú tienes el micro ahí? Es por el video. Sí. Al igual que la detección, si el ataque de aplicación HTTP lo hemos detectado con el Most Security, que es WAF, si el ataque es a nivel de red, si nuestro firewall permite que la acción no solo sea bloqueo, sino que sea una redirección, o sea, que te haga una redirección en IP table, sí lo podría hacer. En los IDS, si no recuerdo mal, tú puedes decirle que ante un positivo te deje pasar el tráfico, te lo bloquee, o me imagino que también podrás hacer una redirección. Es decir, que si tú tienes el IDS y detectas algo, imagino que su etiqueta te dejará, oye, ¿qué hago con este ataque conocido? ¿Lo paso a un honeypot, te lo comes o te lo paro? Entonces yo me imagino que se podrá redirigir. La verdad que no lo sé. Yo lo hago a modo de defensa de las aplicaciones web y sé que Most Security sí me deja redirigir. ¿Qué haces cuando el user agent no es identificado? Porque estás haciendo o a poner las políticas que si es Nico o NITO o SQL Map. ¿Cómo harías en el caso en que lo hiciera algo más manual? Te entiendo. Eso. El Most Security funciona con reglas, ¿vale? Entonces, de todo tipo de ataque, él tiene reglas. Esto funciona con un conjunto de reglas basado en el OWASP 3.0. Entonces, yo puedo decir
que para un caso concreto de detección, como puede ser un user agent malicioso, me haga esta acción. Pero puedo decirle que esta acción, lo que la salte sea el acceso a una URL. O puedo decir cualquiera de las 10.000 firmas que tengan el comportamiento que yo quiero que haga. O sea, no solo es para el user agent. Hay para SQL Injection, creo que hay unas 40 o 50 reglas. Entonces yo podría decirle, oye, para cualquier ataque de SQL Injection, hazme esto. Incluso podría tener un honeypot de destino para la SQLI, podría tener un honeypot de destino para la XSS, es decir, que yo puedo filtrar a nivel de reglas. Lo más cómodo es set default action. Es decirle, todo lo que encuentres por alguna regla es porque es malicioso. Te lo llevas aquí. Lo que pasa es que esto es peligroso. El set default action es peligroso. Os pongo un ejemplo cuando vayáis a casa esta tarde y acordéis de mí, cojáis vuestro Apache y hagáis el apt-get install Mod Security y os bajéis el conjunto de reglas. Cuando cojáis un WordPress, por ejemplo, un WordPress virgen recién instalado con el Mod Security te va a detectar unas 8 o 10 reglas maliciosas, en las que tú tienes que hacer un proceso de whitelist, de decir, oye, no, es que esta manera de montar la cookie lleva aquí un select y es legítimo. ¿Vale? Cuando montáis Mod Security o montáis sistemas de detección de intrusos, tenéis que hacer un proceso de whitelist. Es decir, oye, que este comportamiento que tú te crees que es malo, para mí está bien. ¿Vale? Entonces, si has hecho ese proceso y lo tienes todo muy definido, sí que puedes decirle que la acción por defecto sea eso. Si tú nada más que montar el Mod Security y le dices por default que te haga esto, ese día todo el tráfico te va a ir al honeypot. Hay que hacer un proceso siempre de whitelist. Yo pues conozco también que hay unos honeypots que para las Raspberry también ya se puede montar. ¿Qué tan útil, la pregunta es más, qué tan útil es tener honeypot dentro de la intranet para de pronto detectar insiders potenciales, digamos? Sí, y existen proyectos de pronto que conozcas que sean para intranet. Sí. Hay el... Pues no sé si es Raspberry Pi. O Honeyperry Pi. Hay un nombre que es muy descriptivo, que es un conjunto de honeypots para la Raspberry, que además son los mismos. El mundo de fuera y el mundo de dentro es lo mismo. Al fin y al cabo estás hablando de IP, de direcciones, entonces tener una detección de insider también está muy bien. No sé quién decía ayer, creo que era la última charla, que montar un sistema de un IDS interno con el throughput que hay es complicado. Para esto hay muchas estrategias. Monta varias sondas por VLAN, monta sistemas de detección de intrusos basados en host en vez de en red. Ya cada uno tiene su estrategia. Siempre la parte interna ¿sabes tú que siempre la dejamos por lo último? Yo cuando hago presupuesto de auditoría, la mayoría de la gente quiere auditoría externa porque presupone que cuando tú estás en la parte interna estás muerto. Sí, claro. Entonces, montarlo es una buena idea. Siempre se dice que la madurez de una organización en cuanto a seguridad se divide en 3 estamentos. El primer estamento es que no me hackeen. No tengas WordPress vulnerables, no tengas versiones de Apache vulnerables, no tengas admin, etc. En la mayoría de las empresas inmaduras están en ese sentido. Las podemos hackear o casi hackear. El segundo nivel es detectar una intrusión. Es decir, lo tenemos todo bien, pero hay algún máquina y se lo ha saltado todo. O me han hecho un phishing y se lo ha saltado todo. Entonces, esa parte de detectar que ya tienes un insider es muy complicado. Porque ya está hablando de detectar movimientos laterales, entonces ya ahí entrarían herramientas de SIEM, más que honeypot. Pero bueno, eso habría que discutirlo y hay mucha cerveza y no hay una razón. Y luego, el tercer estado de madurez de la empresa sería la contingencia. Es decir, me han atacado, lo he detectado, voy a ver qué sistemas puedo dejar en producción. Es decir, me entra un WannaCry, paro toda la empresa o dejo un servidor funcionando, pero eso estamos hablando ya de niveles de madurez muy, muy altos. Pero es muy buena pregunta. Sí, al fin y al cabo el escenario es el mismo. Buenos días. ¿Has usado Deception Toolkit y Penbox Security Suite? No, sé que existen, pero no lo uso. Okay. Hay muchos. Yo aquí más que enumerar los honeypots, porque yo he enumerado algunos, los que he usado, pero es simplemente un poco para sembrar la idea de que tenéis que pensar para qué lo queréis y cuál es el objetivo. Que esté en Windows o en Linux, que sea de una manera o de otra, a mí me da igual. Pero sí que quiero decir, oye, si lo que quiero es esto, tengo que hacerlo de esta manera. Y yo, por lo que veo, la gente se harta en todo el tema del Threat Intelligence, la gente se harta de tener sondas por todo el mundo. Tengo 50.000 sondas.
Pero es que ya te digo, es que a mí que un chino se dedique, que un rango 37 punto no sé qué, se dedique a escanear con un mass scan todos los días en la red, no me aporta valor. Yo es lo que quiero transmitir. Buenos días. Joaquín, una pregunta. Tú decías y recomendabas que tenías un honeypot y, bueno, pasado un tiempo, montabas una plantilla, guardabas los logs y recomenzabas de nuevo el honeypot. ¿Qué en las buenas prácticas, qué tanto es ese tiempo? Pues digo yo porque muchas veces un atacante lo que quiere es controlar un equipo para hacer botnet y una honeypot me sirve para eso. Entonces, ¿qué tanto debe ser un día, 2 días, dependiendo del tamaño del honeypot? No sé. Yo lo suelo hacer un día, pero como dices, siempre es interesante montar algún tipo de contingencia, tipo montar una sonda, no conectar tu sistema, por ejemplo, Nagio, no conectarlo a tu Nagio de tu empresa, pero sí que tener un sistema de Nagio o algo parecido que te detecte un incremento de ancho de banda suficiente. Como dices tú, ahora mismo tú tienes un equipo en la red y ahora mismo la tendencia, bueno, ahora mismo no siempre, bueno, ransomware es moderno, pero la mayoría de las veces lo que hacen es, te unean la máquina y están mandando 400.000 correos al momento. Entonces tienes que tener un sistema para detectar que has tenido un incremento de actividad en el correo y apagar la máquina. Para eso sería interesante un HITS. Montar un HITS, puedes montar un OSSEC, por ejemplo, que es de software libre, que te permite hacer acciones reactivas, puedes monitorizar el proceso de la CPU y decir, oye, yo tengo aquí honeypot, y todas las noches me lo cargo y lo pongo en funcionamiento, pero si por cualquier cosa detecto que la CPU se me sube, que puede ser porque alguien le esté dando mucha cera o haya conseguido acceder, lo voy a apagar. Para eso lo suyo es SEC, siempre sin conectarlo a los sistemas legítimos, y yo lo hago todas las noches, pero bueno, todas las noches, lo hago todas las noches porque lo programé así, pero vamos, que tampoco es una receta mágica. ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría saber qué recomendaciones nos puedes dar a nivel de Honeynets, cómo implementarlas, qué tipo de pruebas podríamos hacer ahí a nivel de investigación, si tienes de pronto alguna herramienta. Para las Honeynets estás hablando, el concepto es el mismo, son sistemas vulnerables, puertos, servicios abiertos. Lo que pasa es que lo más cómodo para la Honeynet, para mí, es usar HoneyD. El que he dicho que era por defecto el honeypot el más conocido, porque puedo crearme plantillas, como ponía en la plantilla, no sé, da igual, me decía la IP interna. O sea, yo en la plantilla, aparte de decirle que era un 2012 un Exchange o un SQL Server, podría decirle la IP interna. Entonces, jugando con ese campo de la IP interna, yo podría construirme una Honeynet entera como yo quisiera. Eso apoyado con firewall y reglas de IP tablet, yo me podría crear la Honeynet como quiera. Lo siento. Tener una Honeynet, yo de momento con tener los honeypots bien distribuidos me sobra. No he visto necesario el tener que emular comportamientos de ese tipo. En los que un atacante entra a un sistema, está pivoteando, está cediendo. Yo con saber que ha acertado que entró al sistema, a mí ya me vale para luego de manera defensiva implementar soluciones. No he visto el caso de dejarlo que entre una Honeynet entera y dejarlo que entre a ver hasta dónde llega. De momento no lo he visto así necesario. ¿Qué tal? Se ha roto, no funciona. ¿Qué tal? Una honeypot sería una buena costumbre ¿desde qué punto de vista? Desde una empresa, una pequeña, una grande. O sea, ¿en qué momento debería ser ya un estándar una honeypot? Sobre todo en alguien que tenga tiempo. Alguien que tenga tiempo y la cuide y la mime y la use para lo que hemos dicho. Es decir, que luego revise los logs, vea qué ha pasado, porque si tú un día tienes la fabulosa idea de meterte en este mundo, montas un sistema, te montas un Debian 8 con unos paquetes y te tiras un año sin actualizarlo, ya sabes lo que pasa, que al final te van a entrar por el honeypot. Entonces, para pequeñas empresas, desde luego que no, porque los honeypots no son sistemas defensivos. Nosotros podemos usarlo de manera defensiva. Yo, por ejemplo, tengo multisedes, tengo muchas direcciones IP, entonces una de las cosas que hago es que recolecto información. Entonces, si me está atacando a una de mis sedes, yo sí que distribuyo esa información a nivel de todas las sedes para que me bloquee. ¿Vale? Si yo tengo una IP de China que me está atacando a mí, en todas mis sedes la voy a bloquear proactivamente. O si encuentro algún dominio malicioso, me hago un sinkhole en el DNS para toda mi organización. Es decir, que yo lo uso como un poco también defensivo.
Pero el honeypot, lo que yo enseño aquí, no es defensivo. Entonces, antes de defensivo, pues trate un buen antivirus, un buen firewall. Bueno, muchas gracias. Un aplauso a Joaquín.